Entonces, el primer tema va a ser acerca de la fisiología del aparato respiratorio, justamente aplicado a estos conceptos de ventilación mecánica. Entonces, vamos a ver que esto es un mensaje, en realidad, ¿no? Que el mejor no es el que sabe más. En realidad no somos mejores porque sepamos más. Somos mejores porque en realidad podemos aplicar lo que sabemos al día a día de nuestros pacientes, nuestros niños, ¿no? Y justamente la fisiología es importante porque es la que nos va a decir por qué está pasando cada cosa en los pacientes. Todo tiene una explicación fisiológica, en realidad, ¿no? Y lo importante quizás de nuestro andar, de nuestro caminar en la UCI, es justamente tratar de conocer esta explicación y poder justamente aplicarlo a los pacientes, ¿no? Entonces vamos a ver que la fisiología respiratoria es básicamente todo esto, ¿no? El aire entra a los pulmones, en los pulmones pasa a la sangre, se transporta el oxígeno, la hematosis, el intercambio gaseoso, y de ahí pasa a los tejidos, ¿no? Básicamente todo, en este gráfico se ha resumido toda la fisiología respiratoria, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolo un poquito más desglosado, ¿no? Entonces básicamente los componentes de esta fisiología respiratoria lo podemos dividir en dos grandes grupos. La parte de la vía aérea, que es todo desde tráquea, bronquios, ¿no? Y toda la parte que es la parte pulmonar, que es la parte de alvéolos, la parte del pulmón en sí. Entonces es importante esto, porque eso justamente nos va a permitir saber diferenciar en el ventilador mecánico qué estamos viendo y justamente qué estamos haciendo con el ventilador. Entonces vamos a ir viendo estos dos componentes grandes. La vía aérea. La vía aérea comienza desde la boca prácticamente. Toda la boca, toda la parte de la laringe, la tráquea y las vías aéreas, tráquea, bronquios, bronquiolos terminales. Toda esta parte es la parte que no se respira nada. O sea, esa parte solamente es conductiva. Es una parte en la cual solamente pasa el aire, nada más. También es la parte donde va a haber más resistencia. Ustedes recuerdan, si alguna vez han tenido una manguera, cuando ustedes tienen una manguera y cuando ustedes, si ponen el chorro normal, vas a ver agua, ¿no? Si ustedes lo tapan a la mitad, lo que van a ver es que sale un chorro con mucho más fuerza, ¿no? Entonces, ustedes que están haciendo eso y cuando no es la mitad, lo que están haciendo es hacer más resistencia. Y esa resistencia lo que hacen ustedes es que el flujo del agua sea más turbulento. En la vida pasa algo parecido. Ustedes cuando entran es como un tubo grueso y eso se va dividiendo. Toda esta parte que es la zona conductiva no hace hematosis, no hay intercambio gaseoso. Desde la división 17 aproximadamente es donde se va a ver el intercambio gaseoso, que de allá vienen los ramos bronquiales, los sacos alveolares y los alveolos mismos. Entonces, esa parte de la vía aérea no es igual en el adulto que un niño. Los niños, desgraciadamente o provisionalmente, están en todo un constante desarrollo y crecimiento. Entonces va a cambiar si es un recién nacido prematuro, es un bebé nacido término, dependiendo qué edad tiene, si es un infante, un niño o un adolescente. Entonces, dependiendo cada etapa de nuestra vida, va a cambiar también la vía aérea y no va a ser igual. Y por eso va a haber diferencias que son importantes que ustedes conozcan, sobre todo cuando los más chiquitos son más comparado con los más grandotes, ¿no? Entonces, una de las principales diferencias quizás no solamente es en la vía aérea, pero sí, por ejemplo, en la cabeza. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la cabeza, si ustedes se dan cuenta, la cabeza de un niño es mucho más cabezón, proporcionalmente con su... Por ejemplo, esa es la cabeza de un niño grande, ¿no? Proporcionalmente a su cuerpo, la cabeza es casi un quinto, un sexto. También un niño pequeño, la cabeza proporcionalmente con su cuerpo es casi un tercio. Proporcionalmente somos más cabezones de chiquitos. Eso trae problemas. En realidad eso es parte de nuestro desarrollo, porque teóricamente lo que el cuerpo invierte más es justamente producir más neuronas. Pero cuando nosotros tenemos acá la cabecita, hacer un poco más grande, también esta parte, que es la parte posterior, que es el occipucio, también es más grande. Y eso va a hacer que sea más cabezón. Cuando ustedes lo ponen en la mesa o en la camita, lo que ustedes van a ver es que va a pasar esto. Se va, como el occipucio es muy prominente, como que se va a engrosar. Y miren la vía aérea. La lengua cae hacia atrás y esta vía aérea se colapsa. O sea, está todo obstruida. Por eso nosotros ponemos, cuando ustedes han visto, cuando intubamos, ponemos un rollito, como son muy chiquitos. Ponemos un rollito debajo y lo que hacemos justamente es los ejes de la vía aérea alinearlos.
Y al alinearlo lo que hacemos sencillamente es, hacemos que todo el aire que pueda pasar y esta vía aérea esté desobstruida, ¿no? Y eso es importante porque justamente así va a poder respirar mucho mejor. Entonces es importante, ¿no? A diferencia de los adultos, por ejemplo los adultos, no sé si ustedes han visto intubar a los adultos, y ellos intuban sin rollo. Incluso si son muy grandes, a veces incluso el rollo no lo ponen acá, no lo ponen acá abajo, porque la cabeza es más pequeña. Entonces para justamente poder alinear la vía aérea, eso es importante. Lo otro es que los tejidos tales como la lengua, la parte de la laringe son más blandos y por lo tanto también son más colapsables. Lo otro es que la lengua proporcionalmente también es más, no es que sea más grande, sino es que proporcionalmente para la cavidad oral es mucho más grande. Entonces esta lengua fácilmente puede obstruir toda esta vía aérea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá, no? Cuando se queda para atrás. Y eso es importante saberlo. Y ese, por ejemplo, es un niño en el cual está todo desparramado de una forma y está obteniendo su vía aérea, ¿no? Y es diferente cuando se coloca un rollito, una toallita, y justamente se va a empezar a alinear la línea, ¿no? Justamente la vía aérea. Y es importante la alineación de la vía aérea. Lo otro importante es el desarrollo anatómico de la laringe. La laringe, conforme uno es más chiquito, está más alta. Por ejemplo, si es un prematuro, está alrededor de C2, C3. Si es un recién nacido término, está alrededor de C3, C4. Y un adulto está alrededor de C4, C5. O sea, ustedes van a encontrar. Por eso, cada vez las palas son más grandes y más largas, ¿no? No solo porque son más grandes, sino porque también la laringe está más abajo. En el niño, la laringe está cada vez más cefálica, más alta. Y eso es importante justamente al momento de intubar. Porque ustedes a veces ven a ver que a veces hay médicos que meten toda la pala, ¿no? Y no encuentran nada, dicen no hay nada, no tiene nada. No. Igual que a veces está muy fuera. O sea, la laringe está más alta. El problema es de que no la va a encontrar si le mete todo. Probablemente hay que entrar un poquito más despacio. Lo otro es que la forma es diferente también. La forma de la laringe en un niño es como un cono invertido, en el cual la parte más estrecha es justamente el cartílago cricoides, mientras que la parte más en el adulto no es un cono, sino en realidad es como un cilindro. Entonces ahí la parte más estrecha es la parte de la glotis, que es donde se cierra, ¿no? Por eso los adultos usan tubo concavo, ¿no? O la mayoría usa tubo concavo. ¿Por qué? Porque el CAF pasa debajo de las cuerdas vocales y acá lo planta. ¿Qué pasa? El problema de los niños, al ser cónico, el problema es que pasa el tubo y uno dice, ah, ya pasó y está bailando el tubo. Pero la parte más estrecha no es ahí, acá, tienes acá. Entonces puede ser que acá pase facilito y abajo está con la justa. Y lo que hacemos a veces es necrosis de esa zona. Y justamente ahí es donde se dan las estenosis, se dan justamente los granulomas. Entonces la parte más estrecha justamente es el cartílago cricoides. Entonces todas estas características, que la vía aérea sea más alta y anterior, que la lengua sea relativamente más grande, el ángulo incluso es un poquito más agudo entre la tráquea y la epiglotis, y el diámetro es más estrecho en el cricoides, todas estas diferencias hacen que el éxito para intubar sea un poquito más complicado, ¿no? Porque es una costumbre. Pero es importante conocerlo para que en el momento, si requiere soporte ventilatorio y requeramos intubarlo, es importante conocer para poder realizar el procedimiento con éxito, ¿no? Y no estar así, ¿no? Pero por eso es importante. La vía aérea es una parte muy, muy importante, justamente, y conocerla nos va a permitir justamente hacer un procedimiento exitoso. Por eso es importante. Bajando a la vía aérea, ya hemos pasado por toda la parte de la vía alta, de la parte conductiva, y esta parte es importante, ¿no? ¿Qué es lo que le decía, no? Por general, esto es una tráquea de un infante, por ejemplo, esta es una tráquea de un adulto, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tiene bronquiolitis, otros problemas a nivel de edema, por ejemplo, en un lactante, el diámetro más o menos es de 4 milímetros. Si asumimos que el edema es de 1 milímetro, ¿no? Más o menos le va a subir un cuarto de la vía aérea, ¿no? Mientras que en el adulto la tráquea, si eso le edema igual a 1 milímetro, de 8 milímetros va a quedar 7 milímetros. O sea, en porcentaje más o menos, la área transversal va a ser 75% que va a disminuir, casi un 200% de resistencia. En un niño, la resistencia va a aumentar proporcionalmente justamente porque es más pequeña. Entonces, una obstrucción, secreciones, mocos o cualquier cosa que obstruya la vía aérea va a ser mucho más impactante en un niño que en un adulto, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y ese es el comportamiento justamente de resistencia de esta vía aérea, ¿no? Entonces, ese es un breve repaso de todo lo que es vía aérea. Entonces vamos a ver la parte de parénquima, que es de lóbulo pulmonar. Este es un lóbulo, ¿no? Un lóbulo pulmonar, los lóbulos pulmonares con su irrigación. Esta es una fotografía electrónica de un alveolo.
donde se ve el neumoncito, se ve justamente las células tipo 2, los neumoncitos tipo 2, el macrófago, el capilar, la membrana alveolar capilar, ¿no? Y eso es importante porque ese es un alveolo. Es un alveolo con una microscopía electrónica. Entonces, ¿ven cómo se abren los alveolos? Acá, un montón. Pero si ustedes se dan cuenta, casi todos los alveolos son simétricos. Tienen una estructura que se ve bien bonita y por lo general todos casi tienen el mismo tamaño. Este es un pulmón teóricamente, entre comillas, sano, ¿no? Se ve rosadito, bonito, ¿no? Que varía justamente cuando lo metemos a ventilación mecánica, porque lo que vamos a hacer es destruir esa parte. Entonces, vamos a ver. Entonces, estos alveolos están bañados por una sustancia que se llama surfactante, ¿no? Que es un complejo de varias cosas, proteínas, lípidos, triglicéridos, ¿no? Y que justamente lo que sirve es para disminuir la tensión superficial del alveolo. Ustedes, lo que pasa es que ustedes en el agua lo que tiene la opción es tratar de juntar todas las moléculas. Entonces, lo que nosotros tendemos con los alveolos es el colapso alveolar. No tenemos surfactante. El surfactante es como un detergente. Lo que hacemos es, lo metemos al alveolo y lo que hace es evita que el alveolo se colapse, ¿no? Entonces, eso va a permitir que el alveolo no colapse. Y eso es lo que pasa cuando los prematuros, por ejemplo, nacen sin surfactante, ¿no? Nacen sobre una hielina, se colapsa todo su alveolo. Entonces, ese es un neumocito tipo 2 y el surfactante más o menos salen de acá, ¿no? Justamente es quien lo produce. Con las sustancias lamelares, pasan por el alveolo y pasan justamente afuera, ¿no? Al alveolo mismo. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿No? Entonces, es la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? Y es importante. Franco, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, la base fisiológica es súper importante para el manejo ventilador mecánico. Y es súper importante porque eso es lo que nos va a permitir justamente entender qué es cada cosa, qué es cada curvita, qué es cada parámetro. Y que ahora vamos a tratar de aplicarlo un poquito aquí. Entonces, la segunda pregunta que venimos a hacernos es cómo respiramos. Nosotros respiramos normalmente, algo así, ¿no? Entonces nosotros respiramos a presión negativa. Lo que nosotros hacemos es aspiramos aire, prácticamente. Jalamos aire del ambiente, ¿no? Lo que hace el ventilador es mete aire, que no es lo mismo. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Vamos a ver acá. Lo que nosotros hacemos, si pusiéramos un tensiómetro en cada lugar para medir las presiones, ¿no? Lo que vamos a ver es que cuando nosotros respiramos normalmente, lo que nosotros es aspiramos el aire. Y vamos a ver una curva negativa de la presión. Y al respirar, al botar el aire, hacemos una presión positiva. Eso sería una respiración normal. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la máquina? Cuando está respirando en espontáneo. Y en la ventilación mecánica no es igual. No es una respiración fisiológica, es una respiración antifisiológica. Lo que hacemos es, metemos el aire. Metemos aire, y luego respiramos. Y ni siquiera respiramos. No. Entonces, las dos tipos de respiraciones son dos respiraciones totalmente diferentes. Por eso, el primer punto, que eso lo vamos a ir conversando en las siguientes charlas, es de que cuando apenas nosotros queremos pasar a un paciente a ventilación mecánica, ya debemos pensar en qué momento hay que sacarlo. Porque de todas maneras, siempre hay algún tipo de daño. Entonces, vamos a tratar de entrelazar los conceptos. Entonces, hemos hablado de vía aérea y justamente de la parte de parénquima pulmonar y alveolar, ¿no? Entonces, la vía aérea, lo que vamos a ver es que el aire entra con una presión y se distribuye en los alvéolos, a todos los pulmones. Entonces, si nosotros pudiéramos medirlo, lo que vamos a ver es esas curvas, en la cual va a haber una presión a nivel alveolar, una presión justamente en las pleuras, y toda esta presión va a generar un volumen, ¿no? Entonces, esta presión alveolar y pleural va a dar una diferencial de presión, ¿no? Esta diferencial de presión es la llamada presión transpulmonar, que es al final la presión efectiva, por decir una forma. Es la presión que al final es lo que va a definir cuánto volumen va a dar al paciente, ¿no? Que sería una aproximada de nuestra presión pico, por ejemplo, cuando ponemos el ventilador mecánico, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque esta presión transpulmonar, al generar un volumen, va a determinar esta curva. Y esta curva, que probablemente ustedes han visto un montón de veces, es la llamada histéresis de la curva pulmonar. ¿Qué nos dice? Básicamente es la relación entre la diferencial de presión y la diferencial de volumen. Y es importante esto porque cada punto de presión va a ser un punto de volumen. Por ejemplo, si yo le pongo 20 de picos o 20 de presión transpulmonar, eso va a generar 50 de ese volumen, por ejemplo. Teóricamente, mientras más presión le dé, teóricamente debe generar más volumen.
¿no? Entonces, esta gráfica, que es una gráfica fisiológica normal, ustedes lo pueden ver en el ventilador también, en un bucle. Entonces va a haber un momento en el cual esta gráfica, por más presión que yo le dé, ya no va a generar tanto volumen, se va a frenar, que es esta meseta, ¿no? Entonces acá es donde yo voy a comenzar a sobreestimular el pulmón. Y a su vez también va a haber un momento en el cual la presión no va a generar tanto volumen y esta parte va a ver que el pulmón se va a colapsar, que es la parte del teletrauma, ¿no? Entonces esta curva justamente me sirve para ver esa relación de cuánta presión yo doy y cuánto volumen genero con el ventilador, con la presión que estoy generando. ¿Y por qué es importante? Es importante porque al final vamos a terminar en este concepto, que es el concepto justamente del movimiento, justamente el trabajo pulmonar. Presión es igual a la elastanza por el volumen. La elastanza, esa es la compliance, ¿no? La relación entre presión y volumen. La elastanza es esta línea que viene por acá, que es la diferencia, que es al revés, es la relación entre volumen y presión. ¿Qué es la elastancia? La compliance es cuánto yo distiendo mi pulmón y la elastancia es cuánto se regresa, ¿no? Básicamente. O sea, cuando yo estiro un elástico, el elástico va a regresar, ¿no? La elastancia es esa fuerza del retroceso, o sea, esa fuerza de contracción. Entonces, justamente la presión es esta elastanza por el volumen más, y ese es el componente del pulmón en sí, ¿no? Recordemos que la presión va a tener dos componentes, tanto de la vía aérea como del pulmón. Este es el componente del pulmón, que es el componente, por decirlo, dinámico, ¿no? Y acá tiene un componente de la vía aérea, que es la resistencia de la vía aérea por el flujo, ¿no? Esta resistencia de vía aérea es lo que va a dar justamente todo lo que va a dar desde tráquea, bronquios, toda la vía, incluso el tubo, el mundo del tubo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, lo tienen en modo volumen, en modo IPPV en sus ventiladores, lo que van a ver, por ejemplo, es que este flujo, cuando ustedes quieren medir, por ejemplo, la presión meseta, este flujo lo ponen en cero. Entonces, prácticamente eliminan esto. Y lo que van a ver, básicamente, es solamente el comportamiento del pulmón, el comportamiento alveolar, nada más. Lo que solo van a ver es esa parte, que es la parte estática. Esta presión del sistema, ¿no? Tiene todos estos, ¿no? Vencer las resistencias, que son estos. Vencer las resistencias viscoelástica pulmonar, que es el componente pulmonar, y extender el pulmón, que es también parte de esto. Entonces, básicamente, la presión, o esta presión transpulmonar, lo que nos va a decir es cómo disiendo mi pulmón y cómo venzo esta vía aérea, ¿no? Básicamente, son los dos componentes que tiene. Y a su vez, ¿por qué es importante? Porque cada vez en la actualidad ya no se habla tanto de presión pico, ni de presión de dry pressure, sino más cada vez se va a ir hablando de trabajo respiratorio, de trabajo pulmonar. Y eso es importante porque al final lo que nosotros hacemos al meter una presión, una fuerza, es generamos energía, generamos trabajo. El trabajo, como un concepto de ingeniería o de matemáticas o de física, es la diferencial de presión por la diferencial de longitud. Y esta presión por longitud lo que nos va a dar es el trabajo, carga, energía, ¿no? Y en este caso sería fuerza por distancia, no es el trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajo? Es la fuerza, por ejemplo, si esto fuera un sólido, fuera una barra, por ejemplo, y el tamaño es el verde, normal. Entonces, si yo quisiera que esta barra crezca de tamaño, estirarla, lo que yo voy a hacer al estirarla es generar un trabajo. Entonces, acá vienen dos conceptos importantes, que es el concepto de estrés y el concepto de strain. El concepto de estrés lo que va a hacer es la fuerza que yo voy a hacer para jalarlo esto, ¿no? Para que este verde se vuelva hasta el plomo, ¿no? Esa fuerza que hace para que se estire es el estrés. Y el strain, es lo que esto se larga, básicamente, ¿no? Es un concepto de sólido de ingeniería. ¿Cómo lo aplicamos al pulmón? Es algo bien interesante. Lo que yo quiero es que este alveolo, que está así, se vuelva este alveolo que está así. Y vamos a aplicar el mismo concepto. El estrés, que va a ser la fuerza necesaria para deformar ese alveolo, para que se vuelva así. Y el strain, que va a ser la magnitud de cuánto estoy estirando. Entonces, por ejemplo, si tengo un ventilador mecánico, le meto una fuerza que va a hacer que mi alveolo que esté así se estire a esta corte, ¿no? Entonces, ese va a ser mi estrés, ¿no? Que va a ser la fuerza. Y este estrés, lo que va a hacer, le va a generar una diferencial. Esta diferencial, que es lo rojito, va a ser el strain. Este estrés, lo que va a hacer va a ser mi presión transpulmonar, que es la presión pico, básicamente, la presión meseta, que es la presión que yo introduzco al ventilador. Y este strain va a ser dado por este movimiento, este volumen que está acá, que es mi volumen dinámico, ¿no?
y va cerrado también por el PEP, que es el volumen que está en relación al volumen al final de la expiración. Entonces, entre los conceptos de justamente de trabajo pulmonar, que está presión y volumen, va a estar los conceptos justamente de fuerza o de la presión transpulmonar con el volumen tidal y el PEP, ¿no? Son los tres conceptos que deben manejar. ¿Y por qué es importante esto? Porque conforme vamos a ver en las siguientes charlas, lo que va a ver que por general nosotros, cuando ingresamos una fuerza al alveolo, lo que hacemos es distenderlo. Normalmente, como es un alveolo elástico, lo que hace es distenderse, hasta acá, y va a regresar a su normalidad, que es lo normal, lo fisiológico. Cuando nosotros metemos una presión que no es la adecuada, lo que vamos a hacer es distenderlo, y lo vamos a distender tanto, porque vamos a hacer tanto estrés, que lo que vamos a hacer es reventarlo, ¿no? Y el alveolo que debería regresar así bonito, todo redondito, va a quedar así, deformado y estrellado, ¿no? Entonces, y esto es lo que llamó Billy, que es la injuria por ventilación mecánica. Entonces, por eso son importantes esos conceptos, que son el concepto fisiológico en realidad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante? Un alveolo normal. Un alveolo con presiones muy altas. Miren cómo está destrozado, con alto compromiso inflamatorio, que son los puntitos moraditos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un alveolo en el cual está en ventilación mecánica, pero está con ventilación protectiva. O sea, con PPs altos, con picos no tan altos, ¿no? Que si bien no es anormal, porque no es anormal, ¿no? Pero no tiene tanto daño como esto, ¿no? Por eso es tan importante que hagan una buena ventilación mecánica. ¿Para qué más sirve? Sirve para ver esto, ¿no? Es que eso es la parte más baja, quizás. Esto es un alveolo, aunque no lo crean, que es un alveolo visto con microscopía electrónica. Y lo que se han dado cuenta estos chistosos que estudian mucho estas partes, es que el alveolo no se deforma todito, sino se deforma por partes, ¿no? Y esta forma de ¿cómo se llama?, de formarse por partes, lo que hace que este alveolo se vuelva más inestable. Y esta inestabilidad alveolar lo que va a ocasionar justamente es eso, ¿no? Que se reviente, que pierda la forma. Al perder la forma, lo que va a hacer es justamente el daño a nivel de ventilación mecánica. Pero son muy, muy interesantes. Y la otra aplicación que tiene estas rarezas de estrés y estrés, justamente es esto. Esto, por ejemplo, es el comportamiento de un alveolo. Un alveolo que está cerrado, un alveolo que está más o menos abierto, un alveolo abierto y un alveolo totalmente reclutado. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros, por ejemplo, nacemos y el niño llora por el inicio, ¿no? Cuando llora, lo que hace es ingresa aire a sus pulmones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para ingresar esta es una curva volumen-presión. Está un alveolo cerrado. Para abrir un alveolo se requiere una gran presión. Miren hasta dónde se va la curva, ¿no? Es como cuando ustedes inflan un globito de carnaval, ¿no? Un globazo normal, al dos se infla, ¿no? En cambio, un globito de carnaval, ¿cómo se infla? Primero, ¿no? Y de repente ya se infla el globito, ¿no? Es lo mismo, el alveolo se comporta algo parecido. Para hacer la primera insuflación o para reclutar el alveolo, un alveolo colapsado, por ejemplo, usted va a requerir una gran presión. En los siguientes infladas, pues de una forma, va a requerir menos presión para generar una mayor cantidad de volumen. Y ese concepto es importante porque ese concepto básicamente es el concepto que usamos para cuando decimos queremos reclutar pacientes, ¿no? Queremos reclutar alveolos. Ustedes no sé si se dan cuenta, a veces, cuando reclutamos pacientes en ventilador mecánico, le ponemos mucha presión inicialmente y una vez que ya está más estabilizado empezamos a bajar. Si lo dejamos arriba no sabe bien porque al final lo que vamos a hacer es romper el alveolo, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Inicialmente es una maniobra y después termina siendo solamente dar el soporte adecuado, ¿no? Entonces, para todo esto es muy muy interesante justamente aplicar la fisiología. Y la fisiología parte justamente de conocer esos pequeños conceptos: vía aérea, alveolos, el concepto de las fuerzas, el concepto de la presión, el concepto de estrés, strain, todo eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí tiene? ¿Cuánto tiempo es para el tema de la presión alveolar, el reclutamiento a altas presiones? Allá. Lo que pasa es de que teóricamente son maniobras nada más, que duran minutos, 2 o 3 minutos, ¿no? Por ejemplo, habían estudios interesantes en ratas. Por ejemplo, le ponían, a las ratitas, le ponían detergente para generar un gas, ¿no? Le ponían detergente en la vía y le ponían, ¿no? Entonces, y lo ponían algunas ratas a presiones picos de 25, de 30, 35, 40, 45, y vean, ¿no? Y vean con cuál tenía más. Todas hacen daño, toditas.
Entonces dijeron, pucha, pero puede ser por detergente. Entonces dijeron, vamos a hacerlo con ratas sanas. Entonces igualito, 20, 25, 30, 35. Lo que vieron fue bien interesante. A partir de los 3 minutos ya había daño pulmonar, con presiones más allá de 30 de pico. Solo con 3 minutos, nada más. Y el daño era proporcional al tiempo en el cual estaba y a la presión. O sea, meter la presión. Después, dijeron, hicieron algo más interesante, dijeron, pero si le ponemos un PEP alto, quizás hace menos daño, ¿no? Porque lo que ustedes hacen con el ventilador es esto, ¿no? Si esto es un alveolo, lo que hacen con el ventilador, hacen esto, ¿no? Y si no le ponen PEP, lo que hacen es esto, ¿no? Entonces, lo que hacen es, si le ponen un PEP más o menos normal, lo que hacen es esto, ¿no? Y lo dejan ahí, no colapsa, ¿no? Entonces, lo que se dieron cuenta ahora último, justamente, de que no es bueno inflarlo y desinflarlo totalmente, ¿no? La idea es inflarlo, si tienes que inflarlo, y hacer lo que se desinfle lentamente, por ejemplo, ¿no? Y dejarlo ahí, ahí. Que eso lo hace con el PEP, ¿no? Que lo vamos a ver en la parte parámetros.